Estas historias de acosadores suelen recibir el calificativo de no tan aterradoras como otras por las mismas víctimas, pero a mí eso me parece irónico, siendo que, literalmente, hay bastantes películas de terror que empiezan igual que las historias que estás a punto de escuchar. Antes de iniciar, por favor no olvides dejarme tu me gusta y compartirlo o dejar un comentario. Eso me ayuda mucho. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. El hombre del suéter azul. Hola, me llamo Aranza y soy una nueva suscriptora en tu canal. Desde que escuché una de tus historias de acosadores me quedé enganchada por tu forma de narrar y hoy quiero compartirte mi anécdota. Disculpa si es muy extensa y siéntete libre de modificarla si lo consideras necesario. Espero que te resulte interesante. En 2015 entré a la preparatoria. Esta se encontraba cerca del metro Mixcoac, así que estaba algo retirada de la casa de mis abuelos, la cual quedaba cerca del metro Escuadrón 201. Eran más o menos 1 hora y media o 2 de camino. Para poder llegar a mi casa debía tomar un camión de mi prepa hasta el metro Zapata y luego otro que hacía base justo frente a la casa de mis abuelos. Mi hora de salida me hacía coincidir con muchas personas que iban saliendo de las oficinas aledañas al metro Zapata, así que era común ver a hombres y mujeres de traje tomando este camión. En una ocasión salí de mi clase de natación aproximadamente a las 3:30. Tomé el primer camión hasta Zapata y en el segundo camión me gustaba sentarme en los asientos de 2 personas, siempre del lado de la ventana, pues normalmente me quedaba dormida o me ponía a ver el atardecer. Fue entonces cuando lo vi. Estaba esperando a que el camión se llenara cuando de pronto subió un hombre muy alto, de aproximadamente 1,80, gordo, de unos 40 y tantos, con el pelo ceboso y el típico atuendo de oficina. Pantalones negros, zapatos tipo mocasín, maletín con correa y un suéter azul. No le di importancia, pues había muchas personas que iban saliendo de sus empleos y tomaban esa misma ruta. Así empezó una de las peores etapas de mi adolescencia. Los encuentros con este hombre se hicieron parte de mi cotidianidad. Casi todos los días usaba ese camión y siempre iba vestido igual. Al principio, el hombre se sentaba en los primeros asientos del camión, pero conforme pasaban los días empezaba a acercarse más al lugar donde yo me encontraba. Después noté que había días en los que yo salía más temprano de la prepa y aún así me lo topaba, como si estuviera esperándome. Pero como se bajaba en la penúltima parte del trayecto, no creí que estuviera siguiéndome. Fue así como la situación escaló. Este hombre comenzó a sentarse a mi lado, aunque hubiera asientos libres. Apestaba a sudor y humedad. Yo en mi inocencia creía que simplemente era porque se bajaría pronto y por eso se sentaba junto a mí. Con los días, este comportamiento se repetía, pero yo no veía la malicia, hasta que empezó a acorralarme contra el vidrio. Pensaba que era debido a su complexión y que por eso insistía en ocupar más y más espacio. Parecía que quería estar lo más cerca de mí como le fuera posible. A veces rozaba mi pierna, nunca volteaba a verme. Simplemente cuando yo me pegaba al vidrio para evitar esos roces accidentales, él se acercaba más y terminaba acorralándome. Muchos se preguntarán por qué no hice nada, por qué no le dije a mis padres o por qué no cambié mi ruta. Y la respuesta es sencilla: tenía miedo. No tenía la confianza de contarle esto a mis padres y hacer otra ruta implicaba más energía y tiempo. Yo simplemente estaba muy cansada y asustada. Pasó aproximadamente un mes y de pronto dejé de verlo. El gusto me duró una semana ya que después volvió, pero ahí la situación solo empeoró. Una tarde, como siempre, subió al camión y esta vez se sentó detrás de mí. Me extrañó, pero me sentía agradecida de poder viajar más tranquila. La gente se iba bajando y yo me iba quedando sola con el hombre del suéter azul. Cuando pasamos por el lugar en el cual él normalmente descendía, vi que nadie bajó y me empecé a alarmar.
Llegamos a la base y me quedé esperando a que el hombre bajara, lo cual no sucedió hasta que el chofer nos pidió que dejáramos la unidad. Me levanté y bajé, y solo entonces este hombre descendió. Asustada me quedé de pie, sin saber si echarme a correr hasta casa de mis abuelos o quedarme ahí esperando a que se fuera. Tontamente pensé, es momento de averiguar si este hombre me está acosando. Así que en vez de caminar a casa de mis abuelos, caminé a la calle paralela. Al llegar a la esquina y ver que el tipo iba detrás, decidí regresar, y con horror vi cómo él regresaba conmigo. Aterrada me giré, crucé torpemente la avenida y comencé a caminar entre las calles, pues no quería que averiguara dónde vivía, ya que eso lo haría aún peor. Cuando creí haberlo perdido me detuve y decidí regresar para finalmente ir a mi casa. No puedo describir el sentimiento que tuve cuando, al girarme, lo vi parado a escasos centímetros de mí, jadeando, sudoroso, con una mano a punto de tocar mi cabello y una mueca que revelaba sus intenciones. Solo pude gritar y echarme a correr hasta casa de mis abuelos, donde toqué la puerta con lágrimas en los ojos pidiendo ayuda. Mi papá no me creyó. Se enojó conmigo porque interrumpí su comida y salió únicamente porque lo pedía a gritos, pero obviamente para entonces el hombre se había ido. Pasaron unas semanas y no lo vi, hasta que una mañana a las 5:30 me subí al camión que me dejaba en mi escuela. Tenía clase a las 7 y nunca me ha gustado llegar tarde. Me senté casi al fondo y estaba escuchando música esperando a que arrancara. Debido a la hora solo íbamos 2 personas y el chofer aún estaba oscuro. Me estaba quedando dormida y al girar vi un suéter azul. El hombre se estaba subiendo al maldito camión. Aterrada llamé a mis padres, pero no respondieron. Pensé en si debía descender del camión y buscar ayuda, pero eso sería peor ya que estaba bastante solo, y tal vez eso era lo que él estaba esperando que hiciera. Arrancamos y todo el trayecto yo iba llorando, pues ahora sabía con certeza de que este hombre conocía mi casa, mis horarios, mis trayectos y ahora mi escuela. Al llegar a la preparatoria corrí adentro a buscar a mis amigos. Estaba asustada, pero ya en mi clase lo pude olvidar. Una vez finalizada mi clase me dispuse a salir para buscar algo de desayunar. Eran pasadas las 9 de la mañana y ahí estaba el hombre del suéter azul, sentado afuera de mi preparatoria, viendo fijamente la puerta de la escuela, esperando. Decidí no salir, pensando que se cansaría y se iría. Pero imagina lo que sentí cuando al finalizar mi horario a las 2:30 de la tarde, él seguía ahí, mirando, esperando. Mis padres no me ayudaron, nadie me ayudó. Con el tiempo cambié la ruta, pero poco sirvió. El acoso duró hasta que salí de la preparatoria 3 años después. Hoy tengo 24 años y soy consciente de todo lo que pude haber hecho para detener a este hombre, pero yo solo tenía 14 años. Gracias por leerme. Probablemente mi historia no es tan aterradora, pero no puedo evitar llorar cada vez que recuerdo la soledad y el miedo que sentí durante toda esa etapa. Un abrazo, Ger. Lo que te daré en un futuro. Bueno, mi experiencia empezó en julio de 2015, cuando iba en la escuela. Todo comenzó con una compañera a la que yo le gustaba. Varias veces me dijo que estaba enamorada de mí, pero yo siempre fui claro con ella. Le dije que no sentía lo mismo. El problema fue que en lugar de alejarse, eso pareció hacer que insistiera más. Un día, en mi lugar de la escuela, encontré una caja de chocolates y un peluche de Moon Knight. Ella sabía que era mi serie favorita. Al principio quise pensar que había sido un regalo anónimo, algo sin importancia, pero 2 días después encontré una carta de amor dentro de mi mochila.
En esa carta hablaba de mí con mucho, demasiado detalle, cosas muy personales, y eso me empezó a dar miedo. Mi mochila casi siempre estaba conmigo por temas de seguridad que ya había vivido antes, así que no entendía cómo había podido meterla ahí sin que yo me diera cuenta. Después de eso, los regalos no pararon. Seguían apareciendo más cosas, cada vez con más frecuencia. Luego de repente dejaron de llegar. Por un momento pensé que ya se había aburrido o que por fin había entendido que yo no quería nada con ella. Pero no. De hecho, ahí fue cuando todo empeoró. Empecé a sentir que alguien me seguía cuando salía de la escuela rumbo a mi casa. Varias veces volteé para revisar, pero no veía a nadie. Aún así la sensación estaba ahí. Incluso empecé a cambiar de ruta para regresar a mi casa, pensando que quizás solo era idea mía. Hasta que un día, al llegar a la entrada de mi casa, encontré algo que de verdad me perturbó. Una prenda de ropa interior femenina, de la parte de abajo, junto con una carta. Y la carta decía: esto solo es una parte de lo que te quiero dar en un futuro donde tengamos hijos. Te juro que me quedé helado, no supe ni cómo reaccionar. Me dio muchísimo asco y también miedo. Dejé la prenda ahí mismo. Más tarde llegó mi hermano, la vio y me preguntó de quién era. Yo, muerto de vergüenza, le terminé contando todo lo que estaba pasando. Él me apoyó y me dijo que desde entonces él iría por mí a la escuela para que no me regresara solo. Eso me ayudó un poco, pero no siempre podía acompañarme. Un día en el que él tuvo trabajo me tocó volver solo a casa. Ese mismo día apareció ella. Le voy a decir Rosa por privacidad. Rosa me detuvo y me declaró su amor otra vez, pero esta ocasión ya no fue solo insistencia. Me amenazó. Me dijo que si yo volvía a rechazarla ella misma se iba a hacer daño, que podía cortarse o hacer cualquier cosa. Yo traté de calmar la situación y le dije que no quería nada con ella. Ella solo se dio la vuelta y se fue, muy tranquila, como si nada. Pero poco después volvió a buscarme, y esta vez traía una cortada que iba desde la muñeca hasta la mitad del brazo. Me dejó en shock. Le pregunté si estaba bien y me respondió que no, que eso se lo había hecho por mi culpa. Luego volvió a pedirme que fuera su novio. Yo estaba completamente bloqueado, asustado y sin saber qué hacer. Sentí que si le decía que no otra vez, iba a pasar algo peor, y terminé aceptando. Duramos 3 meses, y fueron sin exagerar los 3 meses más horribles de mi vida. Apenas tengo 16 años, no sé si eso importe, pero jamás había estado en una relación así. Desde el principio todo fue control. Me pedía mi ubicación, me exigía fotos para comprobar dónde estaba, me reclamaba por todo, y si hablaba con cualquier mujer que no fuera ella, se ponía violenta. Llegó al punto de pegarme por cosas absurdas. Yo vivía con ansiedad todo el tiempo, sintiendo que cualquier cosa podía hacerla explotar. Llegó un momento en que ya no aguanté más. La terminé por Instagram y la bloqueé de todas mis redes sociales. Pensé que con eso se iba a acabar, pero no. Ella empezó a hacerse cuentas falsas para seguir mandándome mensajes y yo las bloqueaba una por una. Luego me alcanzó un día en la escuela y me dijo que si no volvía con ella se iba a hacer daño y además iba a decir que yo la había golpeado. Me sentí atrapado. Me dio miedo que inventara algo y me metiera en un problema serio. Por eso, aunque no quería, regresé con ella. Pero yo no soportaba estar a su lado. La volví a terminar y ahí el acoso subió todavía más. Me seguía de la escuela a mi casa. Casi cada vez que yo salía me la encontraba en alguna calle de por donde vivo. Era como si supiera siempre dónde me encontraba. Un día incluso llegó a mi casa y le dijo a mi mamá que iba a hacer un trabajo de la escuela conmigo, que según éramos equipo. Eso era mentira. Yo jamás habría querido hacer equipo con ella, no soportaba ni verla. Pero mi mamá no sabía lo que estaba pasando y la dejó entrar.
Subió hasta mi cuarto como si estuviera en su casa, y en cuanto estuvimos solos, me aventó a la cama y empezó a quitarse la ropa poco a poco. Yo me asusté muchísimo, la aparté de inmediato y bajé a la sala con mi mamá porque no quería quedarme solo con ella ni un segundo más. Para evitar una escena terminamos haciendo el supuesto trabajo en la sala. Cuando finalmente se fue, descubrí que había dejado otra prenda de ropa interior en mi cuarto, esta vez la parte de arriba. La guardé solo para tirarla después, porque ya no sabía ni cómo reaccionar ante este tipo de cosas. El acoso siguió igual en la escuela, en la calle e incluso cuando salí de viaje. Se desesperó porque no me iba a ver por unos días y cuando regresé volvió a buscarme. Un día me agarró desprevenido, me acorraló y me exigió que volviera a ser su novio. Yo le dije que sí solo para salir de ese momento, porque de verdad me daba miedo hasta dónde podía llegar. Después vino algo todavía peor. Un día me dijo que si no tenía relaciones sexuales con ella, me iba a acusar de violencia física. Ahí entendí que ya no estaba lidiando solo con una persona obsesionada, sino con alguien capaz de arruinarme la vida con tal de controlarme. Le dije que no, y me fui de ahí lo más rápido que pude, pero desde ese momento empecé a pensar en cómo protegerme. Por eso compré unos lentes con cámara. Mi idea era simple. Si la terminaba y ella intentaba inventar algo o provocarme, yo tendría cómo demostrar lo que de verdad pasaba. Ya no quería seguir viviendo con miedo. Fui a su casa para terminarla de una vez. Apenas le dije que ya no quería seguir, empezó a amenazarme otra vez. Yo no le respondí casi nada, solo me di la vuelta y me fui. Tiempo después me volvió a acorralar. Esa vez empezó a golpearse sola y a insultarme con palabras que ni siquiera yo conocía. Pero ahora sí, todo estaba grabado. Sin embargo, aún así ella fue al Ministerio Público para intentar incriminarme. Yo llevé las evidencias y mostré todo lo que había grabado. Gracias a eso la situación se aclaró. Al final se resolvió de manera que ella ya no podía acercarse a mí. Después de eso por fin dejó de insistir. El acoso terminó y pude recuperar un poco de paz. Hoy por suerte tengo una relación bonita, sana y muy distinta a todo aquello que me tocó vivir. Y esa fue mi historia, Ger. Espero que se haya entendido bien y que algún día pueda aparecer en un video tuyo sobre acosadores. Te veo desde hace 2 años. Gracias por leerme. Saludos desde la Ciudad de México. Acoso a cualquier edad. Hola, Ger. Prefiero mantenerme en el anonimato. Soy de Perú y tengo 20 años. No sé si todas las historias que te cuente se cataloguen exactamente como acoso, pero al menos algunas sí. Otras no sabría qué etiqueta ponerles. Dicho eso, empezaré. Cuando era niña, mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado en el transporte público. Ella nunca se dejaba intimidar cuando vivía alguna experiencia desagradable de ese tipo. Una vez, iba en el bus de regreso a casa con mi uniforme escolar. Mi mamá estaba más lejos de mí. El carro se llenó y a medida que pasaba el tiempo sentí que alguien se colocaba detrás de mí. Esa persona metió la mano debajo de mi falda y, con los dedos, comenzó a sobar mi ropa interior, respirando cerca de mi oreja. Tenía 12 años. No pude moverme ni decir nada. Estaba tan asustada que ni siquiera tuve el valor de voltear. No le dije nada a mi mamá. Me daba vergüenza no haberme defendido como ella me había enseñado. Solo esperé a que esa persona se detuviera. Cuando bajaron más pasajeros, dejé de sentir su presencia. A partir de esa experiencia me empezó a suceder cada vez más seguido. Siempre había alguien en el transporte que me rozaba, que me tocaba la pierna. Incluso una vez vi a un joven masturbándose mientras me miraba. Nunca dije nada, pero me daba mucho asco. Poco a poco fui desarrollando una fuerte desconfianza y rechazo, sobre todo hacia los hombres. Por esa misma época a veces atendía a la tienda de mi mamá cuando ella salía. Un día llegó un joven de unos 20 años y me pidió una cerveza. Se la di.
Luego empezó a decirme que yo era muy bonita y que me compraría cualquier cosa que quisiera de la tienda. Me sentí muy incómoda y le dije que no, pero insistió. Dijo que no me pagaría la cerveza si no aceptaba. Agarré una manzana que tenía a la mano y le dije que eso elegiría. Cuando fui a cobrarle, me pidió un beso. Le dije que no, pero me volvió a amenazar con no pagar. Accedí. Después pagó y se fue. Me quedé paralizada un rato. Me metí adentro y en ese momento pensé que había hecho una buena venta para la tienda. Ni siquiera consideré que lo que había pasado estaba mal. Con el tiempo normalicé que los hombres me trataran así. Recién a mis 20 años reflexioné sobre estas situaciones y se lo conté a mi mamá. Cuando las pienso me genera mucha impotencia. Me arrebataron mi inocencia desde muy pequeña y me generaron miedo a subir al transporte público todos los días. Lamentablemente la historia no termina ahí. Cuando terminé el colegio, más o menos cuando se levantó la pandemia, empecé a asistir a una academia. Allí ocurrieron dos situaciones que hasta hoy me dejan pensando. Conocí a un chico llamado Carlos. Tenía 18 años y yo 16. Hablamos un día y me citó en el parque de mi casa. Me gustaba, así que fui, pero con una amiga. Los tres conversamos de muchas cosas. Entre otras, me dijo que se drogaba. Para mí eso fue suficiente para perder el interés. No se lo dije, pero empecé a alejarme poco a poco para que no me guardara rencor. Un día, una amiga me contó que lo habían visto rondando por la academia a la hora de salida. Durante una semana nos siguió a mí y a mis amigas hasta el paradero sin decir nada. Como mi amiga vivía cerca, siempre íbamos juntas y nunca tuvo oportunidad de acercarse. Luego me enteré de que se había metido con esa misma amiga que me acompañó al parque. Ella me contó que él preguntaba cada vez más por mí. Terminaron y tiempo después se metió con una de mis primas. Le pedí a mi prima que no le hablara de mí y con el tiempo dejé de saber de él. Lo otro que pasó fue que le gusté a alguien que consideraba mi amigo. Nunca le di importancia de verme como algo más y él empezó a decirle a toda la academia que yo era lesbiana. Al principio me molestó, pero después lo ignoré. Y no fue la única vez. Parecía que algunos hombres están acostumbrados a decir eso cuando no les haces caso, porque me siguió pasando. Podría seguir contando cómo varios hombres que consideré amigos terminaron queriendo sobrepasarse. Se repetía la misma historia. Yo era la mala, la que los había ilusionado y luego no les daba entrada. Venían los murmullos y la incomodidad en el grupo. Este año volvió a pasar, pero esta vez con un señor. Empecé a trabajar en algo relacionado con la carrera que estudio. Siempre hay personal de seguridad de la puerta que marca la hora de llegada. Con uno de ellos empecé a sentir un trato diferente. Me buscaba conversación y yo solo respondía con amabilidad. Las veces que veía que estaba de turno, trataba de irme rápido para evitarlo. Un día tuve un problema con mi jefe y me quedé hasta tarde, más o menos hasta las 9:30 de la noche. Mi jefe me pidió que lo esperara, pero no llegaba. Estresada le escribí que me iría porque ya era tarde. Cuando estaba saliendo, le pedí a un señor que le avisara a mi jefe que lo había estado buscando. Me preguntó qué había pasado. Le dije que nada grave. Entonces me dio un chocolate barato. Como no era muy caro, lo acepté, le agradecí y me fui. Ni siquiera me lo comí, se lo di a mi novio de entonces. A partir de ese día empezó a regalarme comida. Comenzaron siendo cosas baratas y luego fueron subiendo de precio. Un día le dije que no me diera más porque me hacía mal, pero prácticamente me puso el chocolate en las manos y no acepté un no. Esto duró como 2 meses. Nunca comí nada. Tenía miedo de que la comida tuviera algo, brujería o cualquier cosa. Los días que faltaba me preguntaba por qué no había ido y si había pasado algo. Solo una vez le respondí por cortesía que eran temas personales. Las siguientes veces que falté y preguntó, no le contesté. Cuando volví al trabajo después de un permiso, me lo encontré en la puerta. Me preguntó qué había pasado y por qué no le había respondido los mensajes. Evité el tema. Luego me dijo que si se me antojaba algo dulce o salado,
y yo le pedí por favor que ya no me diera nada más y me fui. Después de ese día no lo volví a ver. Tiempo después, en San Valentín, me escribió deseándome feliz día y no respondí. Ahora ese mismo señor volvió a mi trabajo en el mismo puesto. Ya no me saluda y me mira con cierto odio. Me imagino lo que debe decir de mí. Trato de que no me importe, pero es estresante llegar al trabajo y ver su cara. Me genera mucha incomodidad y me pregunto por qué me siguen pasando estas cosas a mí. Bueno, Ger, esa es mi historia. Tal vez no sea tan impactante como otras que has escuchado, pero quizás sirva de ejemplo, para que las personas que la escuchen sepan que no deben dejarse de nadie sin importar la edad, y que nada de lo que les pase es su culpa, y que tengan la confianza de contárselo a su mamá. Muchas gracias por todo. Sigue con tu trabajo. Gustavo y Ramiro. Hola, soy muy fan de tu programa. Quiero contar un acoso muy fuerte que no he podido olvidar. Puedes resumirlo si lo ves conveniente. Quisiera mantenerme en el anonimato, pero deseo redactar una historia que me marcó hace tiempo. No fue hace tanto, pero es algo que hasta el día de hoy sigo recordando. Todo comenzó cuando estaba entrando a secundaria y conocí a dos chicos. A uno lo llamaré Gustavo y al otro Ramiro. Conocí a Gustavo a través de una amiga porque a ella le gustaba él. En cambio, a Ramiro ya lo conocía desde primaria y continuamos siendo amigos al pasar a secundaria. Con el tiempo me di cuenta de que estaba empezando a sentir algo por Ramiro. Mientras tanto, mi amistad con Gustavo surgió porque yo intentaba ayudar que él y mi amiga estuvieran juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gustavo terminó enamorándose de mí. Ramiro y Gustavo también eran muy buenos amigos entre sí. Pero cuando Ramiro se dio cuenta de que Gustavo le atraía yo, comenzó a alejarse tanto de él como de mí. Gustavo sabía perfectamente que Ramiro y yo nos gustábamos porque ambos se lo habíamos dicho. Sin embargo, no sé qué pasó ni qué hizo para que Ramiro y yo termináramos distanciándonos. Después llegó la pandemia y casi no tenía comunicación con ninguno de los dos. Un día, Ramiro me habló para contarme que había terminado una relación y que se sentía mal. Yo le respondí con apoyo, pero reconozco que cometí un error. Pensé que ahora que estaba soltero podía acercarme más a él. Hoy entiendo que fue una mala forma de pensar porque él estaba vulnerable y yo veía una oportunidad. Tiempo después quedamos en vernos, cuando ya se permitía salir algunas horas por la noche. En ese tiempo mis padres viajaban mucho y casi no estaban en casa. Mi hermana estaba más tiempo trabajando y ocupada. Esa noche salí a pasear con Ramiro. No pasó nada importante entre nosotros. Él me acompañó de regreso y luego me bloqueó sin explicación. Al llegar a casa vi que Gustavo me había escrito preguntándome por qué había salido esa noche en plena pandemia. Me asusté mucho y lo negué todo. Quiero aclarar que en ese momento yo no tenía ninguna relación con Gustavo, pero aún así sentía que debía darle explicaciones. Con el paso del tiempo terminé estando con Gustavo. Para entonces ya no sabía nada de Ramiro. Hasta hoy no recuerdo exactamente cómo me enamoré de Gustavo. No recuerdo haber pensado que algo específico de él me encantara. Simplemente, de un momento a otro, me enamoré. Después de un año de relación, durante la promoción del colegio, lo llevé a vivir conmigo. Quiero aclarar algo importante. Mis padres ya habían fallecido antes de que yo lo llevara a mi casa, así que solo vivía con mi hermana. Gustavo tenía problemas con el alcohol y también estaba involucrado en cosas ilícitas. Yo creía que podía ayudarlo a salir de esa vida, pero no fue así. Se emborrachaba con frecuencia, me trataba muy mal y continuaba metido en situaciones peligrosas. Todo llegó a un punto en el que ambos terminamos siendo llevados a la policía. Yo no consumía nada ni participaba en esas cosas, pero por estar a su lado terminé envuelta en ese problema. Fue entonces cuando mi hermana llegó desde su trabajo. Para ese momento ya trabajaba formalmente. A pesar de todo, no echó a Gustavo de la casa. Al contrario, parecía tenerle cierto favoritismo y lo perdonó, aunque me había metido en un gran problema. Sin embargo, Gustavo siguió tratándome de la peor manera. Me presionaba constantemente para tener relaciones sexuales con mucha frecuencia. Hoy, al recordar esa etapa, me da rechazo y dolor pensar en todo lo que viví. Así pasaron aproximadamente 2 años.
Hubo una oportunidad en la que por fin pude alejarme. Una vez discutimos muy fuerte y le dije que se fuera de mi casa, que no quería volver a verlo jamás. Él, entre molesto y confiado, me respondió que no le importaba porque al final yo terminaría buscándolo de nuevo, llorando y de rodillas. Después él viajó a Chile por trabajo. Antes de irse dejó su cama, su ropero y otras cosas y me dijo que volvería por ellas. Yo seguía viviendo con miedo. Su madre empezó a hablarme e insistirme en que volviera con su hijo. Además parecía saber dónde vivía yo, qué hacía y detalles de mi rutina. Incluso pasaba constantemente en auto por fuera de mi casa, como si solo transitara por la zona, pero era demasiado seguido para ser casualidad. Eso me hacía sentir vigilada. Entonces le escribí a Gustavo para decirle que su madre estaba yendo seguido a mi casa y que solo quería que retirara sus cosas. Él me respondió que las quemara o las botara, que ya no le importaba nada, ni sus pertenencias ni yo, porque ya tenía una nueva relación. Esas palabras me afectaron muchísimo. Lo bloqueé, lo eliminé de todas mis redes sociales y lloré mucho. De la nada llegó a mi casa. Se había trepado la muralla y me esperó en el patio. Sabía mi rutina diaria y me dijo que llegaba tarde, que si lo estaba engañando con alguien y que, si era así, me iba a ir mal a mí como a él. Lo decía con una calma y una sonrisa mientras se acercaba a mi rostro. Me besó y dijo que me había extrañado, que allá no hay nadie como yo de tonta. Me quedé paralizada con un asco terrible. No podía responderle por el miedo que sentía. Me dijo que me volvería a buscar de nuevo y que si no quería causar problemas era mejor que le respondiera y no saliera con nadie, porque él lo sabía todo. Pasaron algunos meses y de la nada me llegó una solicitud en Facebook. Era Ramiro. La acepté y comenzamos a hablar. Me dijo que estaba enamorado de mí y que quería casarse conmigo. Yo me asusté. Pensé que Gustavo me estaba jugando una broma o que seguía vigilándome, pero no. Era realmente Ramiro. Con el tiempo volvimos a conectar y ambos nos enamoramos. Empezamos a salir. Ramiro era una persona muy caballerosa, era atento y cariñoso. No le importaba gastar dinero y ganaba bastante bien. Tenía varias motos, autos, casa y muchas comodidades. Yo pensaba que era el hombre perfecto y que por fin me estaba dando la oportunidad de estar con alguien bueno. Vino a mi casa, se lo presenté a mi hermana y todo marchaba bien. Se llevaba bien con ella. Mi hermana entendió que Gustavo ya no me interesaba y seguimos adelante. Pasamos Navidad juntos, Año Nuevo juntos y todo parecía ir bien. Hasta que a finales de enero Ramiro desapareció. Me bloqueó de la nada sin explicarme nada. Pero poco después me llegó un mensaje de una chica a la que llamaré Samara. Me escribió preguntándome qué hacía yo con su esposo. Me quedé en shock. Le respondí que no sabía de qué hablaba, que yo no había salido con ningún hombre casado, y ella me dijo que sí, que hablaba de Ramiro. Yo le expliqué que no sabía nada, que él incluso me había dicho que quería casarse conmigo y que pensé que estaba soltero. Entonces me amenazó, diciéndome que era la primera vez y última que me hablaba, y que si volvía a acercarme a él, iría a buscarme. No podía creer lo que estaba leyendo. Más tarde me llegó otro mensaje, esta vez de Ramiro. Me dijo que quería disculparse por lo que me iba a decir. Me contó que se había enterado de que yo había estado con Gustavo, que incluso lo había llevado a vivir a mi casa, y que con una mujer así no quería estar. Yo nunca le había contado mi pasado a nadie, excepto a una amiga que me traicionó, y casualmente Ramiro era amigo de ella. Me pidió que me alejara y que no volviera a hablar. Yo le envié un audio explicándole todo. También le reclamé por Samara y le pregunté quién era realmente esa mujer, y enseguida me llamó. Me dijo que Samara era su ex, que estaba obsesionada con él y que no estaba bien emocionalmente. Me pidió que no hablara con ella ni le diera información. Yo le respondí que ella decía ser su esposa y que me había amenazado. Entonces me dijo algo que me dejó helada, que lo mejor era que yo me alejara de él. Según él, por ese tipo de problemas no podía tener novia, aunque quería casarse algún día.
Me dijo que yo era una buena persona y que no quería hacerme daño, así que lo mejor era terminar todo ahí. Después me confesó algo peor. Me dijo que Gustavo también había hablado mal de mí durante años y que por eso él se había alejado antes. También me contó que Gustavo lo había amenazado diciéndole que le dispararía si volvía a acercarse a mi casa. Según Ramiro, Gustavo decía que si yo no iba a estar con él, no estaría con nadie más. Yo me llené de miedo. Fui a contarle todo a mi hermana y ella acudió a la policía. Gracias a Dios me atendieron y durante meses estuvieron atentos alrededor de mi casa, vigilando movimientos sospechosos. Nunca lograron encontrar a Gustavo, pero desde entonces me quedó un trauma. Siento muchas veces que alguien me sigue o me vigila, y desde aquella vez no he podido confiar en ninguna persona. Oscuros, muchas gracias por llegar al final de este episodio. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, especialmente en Twitch, donde hago directos todos los lunes, martes y miércoles, y se ponen muy buenos, muy divertidos, platicamos muchísimo y es un trato más personal. Y también no olviden dejarme su like y compartirlo o dejar un comentario. Aunque no lo crean, todo eso ayuda mucho a que el contenido sea impulsado por el algoritmo. Eso hace que más personas escuchen estas historias, hacemos crecer esta familia y eso me permite a la vez traerles más y más y más historias. Así que es una retroalimentación en la que ustedes también son parte de este sistema y lo ayudan a impulsarse con su apoyo. Muchas gracias y les mando un gran abrazo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.